Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana un tanto fría y gris del mes de marzo del año 2022 me siento aquí en el porche delantero de mi casa para recoger por tercera vez el guante lanzado en Twitter por la periodista radiofónica francófona canadiense Rebecca McConnell de Ici Radio Canadá, que en su cuenta de Twitter hace unas semanas preguntaba cuáles eran o cuáles son 5 temas sobre los que las personas que la seguían podían hablar durante media hora sin ningún tipo de guión. Y yo ya he hablado dentro de esta nueva serie de vídeos que se llama 30 minutos sin guión, pues sin ningún tipo de notas, sin ningún tipo de guión, durante 30 minutos acerca de las aventuras de Tintín y también acerca de los Beatles. Y esta mañana llega el momento de hablar acerca de otro grande de la música, otro icono cultural, musical del siglo XX, que es Elvis Presley. Y además lo hago aquí en Jackson, Tennessee, donde nació Carl Perkins, amigo suyo y compositor de esos zapatos de gamuza azul, Blue Suede Shoes, que también Elvis grabaría para RCA, y además aproximadamente a una hora de Memphis, a una hora de esos estudios de Sun Records en los que Elvis inició su carrera musical allá por 1953-1954. Y para mí Elvis es muy importante, más allá de su importancia icónica, más allá de su importancia como figura cultural y musical en el siglo XX, porque cristaliza todo tipo de corrientes musicales, todo tipo de influencias que a él le interesaban y que sirvieron para crear un estilo propio que después muchos imitarían y que además fue enormemente influyente a lo largo de las décadas, ya no solamente en los años 50, sino en los 60, en los 70, y es una influencia que llega, por supuesto, hasta el día de hoy. Yo reconozco que entré en la música de Elvis pues más o menos cuando tenía 11, 12 años, y fue como casi todo lo demás, y esto lo expliqué ya en el vídeo acerca de los Beatles, a través de los Cuatro Fabulosos de Liverpool. Leyendo libros sobre los Beatles, me di cuenta de la importancia que ciertos músicos anteriores tuvieron en la música de los Beatles, músicos como Buddy Holly, como Carl Perkins, como los Everly Brothers y también Elvis Presley. John Lennon, de forma muy famosa, esto se cita muchísimo, dijo en una ocasión que antes de Elvis no había nada. Por supuesto que John Lennon se equivoca en esto, no es más que una boutade, ¿no?, típica, una exageración típica de las muchas que profirió John Lennon a lo largo de su vida, porque evidentemente sí que hubo cosas y cosas muy buenas dentro de la música popular antes de Elvis, pero sí creo que John Lennon ahí habla acerca de la influencia que Elvis tuvo en generaciones posteriores de músicos, entre las que se encontraban, por supuesto, los Beatles. Cuando John Lennon dice que antes de Elvis no había nada, se refiere a un icono para la juventud que sea diferente de la música que interesaba a sus padres, a un icono que se presentó como un rebelde, cuando en muchos sentidos Elvis distaba de ser ese rebelde. Elvis en los años 50 era un chico joven, bien parecido, pero sobre todo un cantante excepcional y con unas influencias musicales verdaderamente incomparables. Todo ello contribuyó a ese estilo que creó Elvis. Se suele decir que Elvis es el rey del rock and roll. Bueno, yo creo que se queda corto decir eso. Creo que no le hizo a Elvis ningún favor, más allá del favor
inmediato que esa etiqueta sirvió en los inicios de su carrera, pero a largo plazo yo creo que no lo hizo demasiado favor, porque no se puede describir a Elvis simplemente como un cantante de rock and roll, no se puede describir a Elvis simplemente como el rey del rock and roll, porque la música de Elvis va más allá del rock and roll. Como diría un amigo mío, la música de Elvis no es únicamente soluble en el rock and roll, porque va más allá de este estilo musical que se gestó a lo largo de las décadas y que apareció de una forma comercial, social, cultural, y con muchísima fuerza irrumpió en el panorama musical estadounidense primero y mundial después. Un estilo musical que muchos decían en los años 50 que no iba a durar demasiado, sus detractores por supuesto, y bueno, pues décadas después, más de medio siglo después, nos encaminamos ya a los casi 3/4 de siglo después, pues continúa más que vigente. Entonces, para mí Elvis Presley no es el rey del rock and roll, porque su música va más allá del rock and roll, y esto es lo primero que tengo que decir. Elvis describía su música como una mezcla de gospel y de rhythm and blues. Esto lo dijo en uno de los shows que grabó como parte de ese comeback special, de ese regreso televisivo para la NBC del año 1968. A eso habría que añadir, por supuesto, no solamente el gospel y el rhythm and blues, sino también el country, sino también el pop, porque Elvis era, hasta que inició su carrera, y por supuesto después de iniciar su carrera, una verdadera esponja que lo absorbía absolutamente todo. Un hombre que nació en Tupelo, Mississippi, un pueblo pequeño, en una familia bastante pobre, cuya única diferencia desde un punto de vista social y económico con la población afroamericana de ese pequeño pueblo de Mississippi era simplemente el color de la piel, porque el poder adquisitivo no era muy diferente. El gospel le entró ya desde bien pequeño a través de la iglesia a la que asistía, la First Assembly of God Church, y por supuesto la radio tendría una importancia capital en su formación musical, sobre todo cuando su familia se mudó a Memphis, una ciudad con una población negra numerosa, en la cual había una emisora, la WDIA, que era una de las primeras emisoras dirigidas a un público específicamente afroamericano. Ahí tenía, por ejemplo, B.B. King un programa, ahí salía continuamente Howlin' Wolf. Elvis, por tanto, pudo entrar en contacto ya no solamente con la música country que se escuchaba en la radio, ya no solamente con el pop que también escuchaba en la radio, ya no solamente con el gospel al que desde siempre estuvo expuesto en la iglesia y que desde luego era el estilo que a él más le gustaba desde un punto de vista personal, pero también estuvo expuesto a la música afroamericana, al blues, al rhythm and blues, al gospel negro también, que tiene una importancia capital en la música de Elvis, que es un híbrido en realidad, porque el rock es un híbrido, porque en realidad cualquier estilo musical es un híbrido, pero cuando Elvis graba sus primeros discos en Sun Records a las órdenes de Sam Phillips, Elvis cristaliza lo que Sam Phillips estaba buscando, que era una mezcla de estilos, una mezcla de estilos que se pudiese presentar a todo un público que estaba ávido de nueva música, y sobre todo de música que diferenciase en los años 50, la época de los baby boomers, aquí en los Estados Unidos, a los jóvenes de los adultos. Y en esas llega Elvis
Y en esas llega Elvis versionando desde su propio estilo el blues negro y el country blanco. Pero es que el blues negro y el country blanco ya estaban en contacto desde hacía décadas. Cristaliza con la visión musical de un Elvis que lo escuchaba y lo absorbía absolutamente todo. Si escuchamos el primer disco de Elvis, Blue Moon of Kentucky, en la cara B, es una balada country de Bill Monroe que él transforma completamente, y la cara A, That's Alright Mama, es una canción de blues de Arthur Big Boy Crudup que Elvis también transforma, no la canta como Crudup, y la cara B, Blue Moon of Kentucky, no la canta en absoluto como Bill Monroe. Está creando algo nuevo, utilizando elementos conocidos, utilizando elementos con los que él estaba perfectamente familiarizado. A mí me han siempre fascinado esas grabaciones de Sun Records de Elvis, no porque sea Elvis en el estado más puro, yo creo que eso es un revisionismo total, sino porque ahí vemos de dónde parte Elvis. Vemos el country, vemos el rhythm and blues, vemos el blues, vemos el pop también, porque graba canciones de Bing Crosby, por ejemplo, graba una versión de Blue Moon que evidentemente Sam Phillips no pensaba publicar, porque lo que estaba buscando Sam Phillips era rock and roll, y Elvis se lo dio. Good Rockin' Tonight es un buen ejemplo, Trying to Get to You. Elvis graba muy buenas canciones en Sun Records, y durante mucho tiempo yo pensaba que esa era la esencia de Elvis, pero la esencia de Elvis es donde Elvis está en cada momento. La esencia de Elvis es diferente en los años 50 y en los años 60. Es diferente también en los años 70, porque Elvis es un artista en constante evolución, buscando cosas diferentes a partir de elementos conocidos. Así es como realmente se crea su música, ya en los años 50. Pero es que pensar en Elvis como un cantante de rock solamente es no comprender a Elvis. De hecho, Howlin' Wolf llegó a decir en alguna ocasión que uno de los mejores cantantes de blues era Elvis Presley. Un poco, hay que reconocer, es una exageración, porque Elvis tampoco era un cantante de blues. Es que Elvis era un cantante heterogéneo, que tomaba elementos de donde podía, que tomaba elementos que escuchaba en diferentes lugares para crear un estilo propio. No era Elvis Presley un blanqueador de la música negra, como en muchas ocasiones se le ha querido presentar, porque de nuevo Elvis Presley va más allá de la música negra, va más allá del country, va más allá del gospel. No se puede entender a Elvis Presley simplemente como un cantante de rock, como un cantante de pop, como un cantante de country. Se le ha intentado vender desde esos puntos de vista, como un cantante de rock al principio, como un baladista después, porque Love Me Tender tuvo muchísimo éxito. Se le quiso vender también como un cantante de country. Uno de sus discos se llama Elvis Country, y lo que canta Elvis en Elvis Country no es country, es su versión del country, porque Elvis siempre pasa por su propio tamiz todo aquello que toca. Una versión de Elvis no es necesariamente ni mejor, ni igual, ni peor que la original, es muy distinta en muchos casos. En muy pocos casos Elvis hace una versión de una canción de otro cantante de la misma manera. No lo hace con Blue Suede Shoes, no lo hace con la música de Little Richard que tanto le gustaba, y no lo hace, por supuesto, tampoco con ninguna canción country. Recordemos Now and Then There's a Fool Such as I, que es una canción de Hank Snow, un éxito country de Hank Snow, que durante un tiempo fue dirigido por el mismo manager que Elvis, el coronel Tom Parker. Pues la versión de Elvis no tiene nada que ver con la versión de Hank Snow. ¿Es mejor? ¿Es peor? Ahí entran los juicios de valores de cada uno. Es totalmente diferente y muy rica musicalmente, eso sí, porque Elvis siempre fue un cantante con una riqueza musical, con un conocimiento musical, con unas inquietudes musicales también muy importantes y muy desarrolladas. Es cierto
que se fue creando una imagen que en muchos casos lo alejaba de ese rockero transgresor que era al principio. Pero el sistema siempre va dominando, siempre va domesticando a todo aquello que se sale del sistema, y pocas cosas se salían del sistema en los años 50 más que Elvis Presley, con ese estilo musical frenético, con esa presencia en el escenario muy sui generis, también con esa manera de vestirse tan personal. El cine ayudó a domesticar un poco a Elvis, el ejército ayudó también a domesticar un poco a Elvis, pero hay que ir más allá de esa imagen. Hay que olvidarse de la multitud de películas de poco interés cinematográfico que Elvis hizo, porque Elvis pudo haber sido un buen actor, él quería ser un buen actor, se tomaba el cine con mucha seriedad porque a él le gustaba también mucho el cine, le gustaba Marlon Brando, le gustaba Tony Curtis, le gustaba por supuesto James Dean, pero eso no estaba en las cartas, como se dice en inglés, para Elvis, porque la maquinaria de Hollywood lo quería presentar de una manera pues más o menos prefabricada. Pero musicalmente las cosas cambian, porque aunque hay muchas canciones poco interesantes en las películas de Elvis, siempre hay alguna joya en cada una de esas bandas sonoras. Y es que además, en las sesiones que Elvis hizo en Nashville en los años 60, y que no eran sesiones para bandas sonoras, hay algunas canciones grabadas en esas sesiones, muchas de ellas escritas, por cierto, por Don Robertson, que son una verdadera maravilla. Hay que bucear en la música de Elvis para encontrar joyas que en muchos casos son bastante desconocidas para el gran público, más allá de esos fans de Elvis, que hay muchos que se interesan por absolutamente todo lo que grabó, y entre ellos estoy yo, pero por supuesto desde un punto de vista crítico, porque hay muchas canciones que Elvis grabó que no me parece que estén a la altura de su calidad musical y de su concepción musical, pero hay también muchas, y muchas de ellas desconocidas, que cuando uno las descubre pues se queda boquiabierto. Elvis, por supuesto, que evolucionó o cambió a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Grabó entre 1953 54, su primer disco comercial salió en el 54, y 1977. Sus últimas grabaciones de estudio son de 1976, grabadas en Graceland, en lo que se llamó la habitación de la jungla o Jungle Room. El legado discográfico de Elvis es absolutamente impresionante y es, o más bien diría que ofrece buena prueba de las diferentes influencias musicales que fueron dando forma a su estilo. El Elvis de los 50 es un Elvis más rockero que tenía también un lado baladista. En los años 60 Elvis se convierte en una especie de crooner que mezcla un poco ese sonido de Nashville que estaba llevándose el country, como respuesta, por cierto, al ataque comercial del rock and roll sobre las ventas del country. Pues Elvis mezcla ese sonido de Nashville con ese gusto por el pop más clásico que siempre tuvo, porque Elvis admiraba a cantantes como Dean Martin, y en los años 60, sobre todo en la primera mitad de los años 60, encontramos canciones que Elvis grabó en Nashville, muchas de ellas, There's Always Me, I'm Yours, Indescribably Blue, muchas otras en las que Elvis suena mucho a Dean Martin, porque esa es otra vena, esa es otra beta de su estilo musical, de sus influencias musicales, y tuvo la posibilidad de explorar esa beta
en los años 60 en multitud de sesiones, pero nunca olvida el country, nunca olvida el blues, nunca olvida el rock, Elvis, y por supuesto nunca olvida el gospel. No olvidemos que los Grammys que grabó Elvis no tuvieron nada que ver con el country, ni con el rock, ni con nada por el estilo, sino que fueron por sus magníficos discos religiosos, que Elvis grabó una serie de discos de gospel absolutamente maravillosos y que no se parecen a ningunos otros discos de gospel grabados por otros cantantes, porque de nuevo tamizaba el gospel que conocía y que escuchaba y que le gustaba a través de su sensibilidad musical. Y así tenemos grandes discos de gospel como His Hand in Mine, como How Great Thou Art, y el de los años 70 que es He Touched Me. A finales de los años 60 Elvis estaba ya cansado de tantas películas en Hollywood, estaba oxidado un poco su talento, debido a que llevaba mucho tiempo sin cantar en directo y a Elvis le gustaba el contacto directo con el público. De ahí ese programa excelente de televisión que es el Comeback Special del año 1968, y de ahí su vuelta a Las Vegas y a los conciertos en directo pues a partir del año 1969. No olvidemos que en los años 70 Elvis ya no hace ninguna película con trama, ya no hace ninguna película convencional, sino que estrena un par de películas que son documentales excelentes, sobre todo el primero, That's the Way It Is, de sus conciertos. Elvis on Tour, que es la posterior, pues también tiene su interés porque nos presenta a Elvis de gira. Pero That's the Way It Is, en esa película, en ese documental, tenemos a Elvis en todo su esplendor de Las Vegas, porque Elvis se convirtió en un cantante, en un intérprete muy relacionado con ese lugar, Las Vegas, en el que no había tenido mucho éxito en los años 50, porque el clima social, sobre todo el tipo de gente que en los años 50 iba a Las Vegas, pues tenía mucho más que ver con el Rat Pack, con Sinatra, con Dean Martin, con Sammy Davis y con otro tipo de cantantes melódicos, y no tanto con el rock and roll. Pero en los años 70 esto ya había cambiado y Elvis se convierte también en un icono de Las Vegas, y no hablemos de su famoso concierto en Hawái, Aloha from Hawaii vía satellite, que fue un concierto retransmitido por satélite a todo el mundo. Para mí ese es el último gran momento de Elvis a nivel mundial, a nivel de presencia sobre un escenario, y tenemos la suerte de que se pueda conseguir tanto ese concierto que se retransmitió vía satélite como el ensayo antes de ese concierto publicado como The Alternate Aloha, el Aloha alternativo. Elvis tiene una discografía excelente, e incluso en sus peores momentos, incluso en los momentos en los que su estado físico deteriorado por el abuso de las drogas, pero no de las drogas duras como le ocurrió a muchos otros músicos de rock, sino de las drogas que podía conseguir a través de prescripciones médicas, que él pensaba que no eran drogas, pero evidentemente estaban haciendo mella en su salud, en su presencia física, e incluso en algunos casos en su voz. Pero incluso en esos momentos más difíciles, si escuchamos los últimos compases de su carrera discográfica, si nos internamos en esa Jungle Room para escuchar las canciones que grabó para sus dos últimos discos, Moody Blue y From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, ahí vemos a un Elvis dolido por los problemas personales que lo llevaron a la ruptura con su esposa, con Priscilla Presley, pero cantando canciones que de alguna manera
son testamento o son testigos, son representaciones, aunque escritas por otros, de vivencias que él ha tenido. El dolor se expresa en esas canciones con mayor dramatismo, si cabe, teniendo en cuenta la situación por la que Elvis estaba atravesando desde un punto de vista físico y desde el punto de vista de su salud. Pero graba canciones o versiones excelentes de canciones como Hurt, de canciones como Blue Eyes Crying in the Rain, alguna nueva, como puede ser Moody Blue o como puede ser Way Down. Era un Elvis ya prácticamente diciendo adiós a su discografía, diciendo adiós al mundo, aunque tardaría todavía en morir un año más, tendría un año más de vida, que pasó sobre todo haciendo conciertos, porque Elvis daba conciertos y dio en los años 70 conciertos continuamente, y creo que eso no ayudó tampoco a los problemas de salud que estaba sufriendo. Yo cuando pienso en Elvis, pienso en un cantante que es absolutamente imprescindible para comprender la música del siglo XX y sobre todo para comprender la deriva de la música popular a partir de la segunda mitad del siglo XX. Creo que sin Elvis no se puede comprender nada de esto, porque Elvis es un cantante que lo que hace, y lo repito una vez más, es tomar diferentes influencias, cosas que a él le gustaban, cosas que le precedieron, y crear con eso algo nuevo. Y esa originalidad de Elvis no siempre se le ha reconocido, porque se habla muchas veces de Elvis como un icono, se habla muchas veces de Elvis en base a su imagen, pero Elvis no era solamente imagen. Escuchar sus discos nos da la posibilidad de darnos cuenta de que Elvis trascendía esa imagen, de que a Elvis lo que realmente le importaba era la música, y esto se nota en sus grabaciones. No quiero decir que Elvis fuese un perfeccionista, pero se tomaba muy en serio las grabaciones. Pensemos en la multitud de tomas de Hound Dog que grabó hasta dar con la interpretación que a él más le gustaba. Pese a que los músicos le decían que ya estaba bien, que la canción sonaba bien, él tenía una idea en la cabeza. Él sabía cómo quería que su música sonase, y de hecho sus mejores grabaciones y sus mejores sesiones fue así como se desarrollaron, con los músicos en el estudio, improvisando los arreglos en ese momento, y él acercándose a las canciones, sean cuales fueren esas canciones, ya fuesen nuevas canciones que le presentaban para grabar, algunas mejores que otras, ya fuesen clásicos de diferentes estilos musicales. Elvis siempre ponía su propio sello en esas canciones. Es imposible no escuchar una canción de Elvis y no darse cuenta de esto. Es imposible escuchar una canción de Elvis y no comprender que lo que estamos escuchando es la visión musical con la que Elvis infunde esa canción, con la que Elvis interpreta esa canción. Y esta idea de trabajar en el estudio tiene lugar ya desde el principio de su carrera. Así es como nació That's All Right Mama. Elvis conocía la canción de Arthur Krupp, y con Scotty Moore y con Bill Black, en el número 706 de la avenida Union en Memphis, durante un descanso, mientras estaban tratando de grabar otra canción. Elvis no había publicado ningún disco todavía. Sam Phillips suponía que había un potencial ahí, podía escuchar algo que le gustaba, pero no sabía exactamente lo que era. Pues jugando un poco con la melodía, jugando un poco, haciendo el tonto un poco en el estudio, pasándoselo bien con Bill Black y con Scotty Moore. Así es como Elvis dio con su versión
de That's Alright Mama, porque era algo que estaba dentro de él, porque era la cristalización de años y años de absorber estas diferentes influencias musicales. Es cierto que Elvis solamente tenía 19 años cuando grabó esa canción, solo 19 años, pero llevaba muchos años ya Elvis escuchando diferentes tipos de música, y esos tipos de música fueron los que finalmente acabaron creando en su interior ese tipo de música que se dio en llamar rock and roll, que precede a Elvis, que Elvis no lo inventó y que además Elvis va más allá de él. No se puede describir a Elvis simplemente mencionando el término rock and roll, porque Elvis es mucho más que el rock and roll. De hecho, Elvis es mucho más que cualquier etiqueta musical o de cualquier tipo que se le quiera poner. Veo que me estoy pasando ya del tiempo y diré que ese tipo de trabajo de Elvis en el estudio que le llevó a grabar That's Alright Mama en 1954 sería el tipo de trabajo con el que continuaría trabajando a lo largo de los años, en los años 50, en los años 60, en los años 70, y gracias a eso tenemos un legado discográfico de Elvis que yo recomiendo a todos ustedes que hayan podido estar viendo este vídeo de 30 minutos sin guión. Yo supongo que conocen la música de Elvis Presley y me gustaría que dejasen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome qué es lo que les parece Elvis. ¿En qué piensan ustedes cuando piensan en Elvis Presley? ¿Qué faceta de Elvis les interesa más? ¿Qué estereotipos relacionados con Elvis se han dado ustedes cuenta de que no tienen ningún sentido cuando uno se pone a escuchar su música? ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? Más allá del icono, más allá de las películas, más allá de todo, Elvis es música. Y la música de Elvis es lo que a mí realmente me interesa enfatizar, subrayar en este vídeo. Así pues, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué es lo que les parece la música de Elvis Presley, qué es lo que les interesa y por qué les interesa Elvis. Y si no les interesa, pues también díganme por qué. Siempre me interesa saber todo esto y siempre tendré tiempo para responder a todos sus mensajes. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. 30 minutos sin guión, hablando sobre Elvis Presley. Hay un corte en esta grabación y tiene que ver con el viento que tiró el dispositivo con el que estoy grabando, pero por supuesto no he tenido ningún tipo de notas, no he tenido ningún tipo de guión, y de eso se trata en estos vídeos. Muchas gracias como siempre por su interés, por su atención. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, un vídeo que se grabó en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de marzo del año 2022. Y les doy las gracias, como siempre, para terminar, por sus comentarios y por su interés en estos vídeos de estos 30 minutos sin guión. Hoy dedicado este vídeo a Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, que es mucho más que el rey del rock and roll. Gracias y hasta la próxima ocasión.